Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Tú eres la música de mi vida, la razón y la fantasía que va. Y así hemos arrancado esta segunda hora en esto que fue, es y será el Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo y para todo el país, con una versión muy particular, la argentina Soledad y la española India Martínez juntas en esta versión de La música de mi vida. Muy buen título que hemos disfrutado para arrancar esta segunda y última hora del programa por el día de hoy. Ahora sí, en el Sol de Nuestra España, edición federal, llegan noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina. Y una de las noticias tiene que ver con el Congreso Español que pide a Exteriores que crea al menos 90 nuevas plazas permanentes para reforzar embajadas y consulados. Ha instado al gobierno español, el Congreso de los Diputados, para que se crean al menos 90 nuevas plazas en el exterior con el fin de reforzar el personal de embajadas y consulados para la atención en todo el mundo, y a lo que se elabora un informe sobre la adecuación de la red existente a las necesidades de España. Otro de los títulos también. Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, presidió un acto hace un par de días en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, en el acto de entrega de Premios Castilla y León 2024. Obviamente lo que alcanzó a lo que tiene que ver con el talento al servicio del progreso de España exterior también. Otro de los títulos. Destacamos que en Asturias se ha publicado el listado de beneficiarios del programa Añoranzas Asturias 2025, que tiene que ver con Latinoamérica también, así que un esfuerzo que lleva el gobierno del Principado de Asturias para compartir con todos aquellos que son emigrantes. Por último, queremos destacar a propósito que Álvarez resalta la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y la digitalización como los grandes desafíos de la red consular. El titular de Asuntos Exteriores presentó el balance de actividad 2024 ante el Consejo de Ministros. Ahora sí, vamos con eventos de nuestra colectividad hispano-argentina. Vamos, Mili. Muy bien, bueno, vamos a empezar con un evento que, atención, mañana domingo 22 de junio a partir de las 13 horas, aquellos amigos, amigas que están por la zona de Mar del Plata, por la zona de la costa, atención porque el Centro Andaluz de Mar del Plata está preparando un domingo de paella y alegría. Así que atención a aquellos que están por la zona, pueden consultar para ir reservando 11 50 52 0199, repito, 11 50 52 0199, repito, Centro Andaluz de Mar del Plata, este domingo de paella. Así que le mandamos un beso a Andrea Mercedes Gallo porque ella va a estar justamente allí, va a estar presente, seguramente con las castañuelas y demás. Así es. Así que bueno, un saludo muy grande para la gente del Centro Andaluz de Mar del Plata. Perfecto, Muy perfecto. bien. ¿Qué más? Vamos a ir ahora con la siguiente información. Es un encuentro de tejido de gorros solidarios. Atención, el próximo sábado 28 de junio de 14 a 18 horas en el Centro Cangas del Narcea, que está ubicado en Beruti 4643 en Capital Federal. Atención, este encuentro de tejido de gorros solidarios lo organiza ONG Capital Humano y ustedes van a poder aprender a tejer y colaborar ovillando y cosiendo gorritos que serán donados a niños que reciben tratamiento oncológico en el Hospital Ricardo Gutiérrez, en el Pedro Elizalde y en Marie Curie. Una obra muy importante para colaborar también, lo veo muy bien. La muy verdad bien. que sí, y atención porque se van a proveer los materiales durante la actividad y no tienen que llevar nada, solamente tienen que ir y colaborar. Si no saben tejer, no importa, aquellos que van a estar ahí les van a enseñar, y si no también, quizás para hacer compañía, para charlar, para pasar un rato también es más que interesante. Además hay otra actividad que, atención, es una actividad sin costo, para que lo tengan en cuenta, sin costo. Sin costo. Va a haber también stand de emprendedoras, una feria circular con precios accesibles. Vuelvo a repetir, la actividad es sin costo, la entrada también es solamente con registro previo. Así que aquellos que quieran más información pueden directamente contactarse con la gente de Capital Humano a través de la página web www.capitalhumano.org.ar, a través de las redes sociales y si no también a través del Centro Cangas del Narcea, que les van a dar mucha más información. Así que aquellos que quieran contactar también lo pueden hacer al siguiente número.
4773-3351. Repito, 4773-3351, que es el Centro Cangas del Narcea. Perfecto, Mili. ¿Qué más tenemos? Muy bien, y ahora vamos con la Casa Balear de Buenos Aires, que está ubicado en Colombres 841, porque está preparando el chocolate de San Joan el bien. próximo sábado 28 de junio a partir de las 16 horas. Bien. Así que repito, Casa Balear de Buenos Aires, aquellos que quieran consultar sobre este chocolate de San Joan, lo pueden hacer al siguiente número, 4931-1112. Repito, 4931-1112, es obviamente con la reserva previa. La Casa Balear de Buenos Aires, que está en Colombres 841 en Capital Federal, el próximo 28 de junio a las 16 horas. Excelente propuesta para tenerlo en cuenta, sin lugar a dudas. Y atención porque seguimos con la fiesta de San Juan, hay muchísimas Sí. fiestas de San Juan. Así que bueno, y ahora vamos a ir con la Casal de Buenos Aires porque, atención, el próximo 28 de junio a las 20 horas está preparando justamente la cena de San Juan, una noche que va a ser inolvidable. Obviamente es con una actividad arancelada, plazas limitadas y pueden ir reservando sus lugares. Atención al siguiente mail, info@casaldecataluña.com. Repito, info@casaldecataluña.com o al siguiente número, 11 43 00 10 23. Repito, 11 43 00 10 23, sino a través de las redes sociales en Instagram, que están súper activos. Casal Buenos Aires, Casal de Cataluña en Buenos Aires, están ubicados en Chacabuco 863 en el barrio de San Telmo. Excelente propuesta realmente. Bueno, ¿qué más tenemos, Emily Dipsa? Muy bien, ahora vamos a viajar a La Plata, ¿les parece? Muy Vamos buena a viajar idea. a La Plata porque el Centro Asturiano, junto al Centro Gallego, al Centro Cultural Andaluz, al Centro Castellano Leonés y la Sociedad Española de Berisso, Todo en La Plata y sus alrededores. claro que sí, están preparando para celebrar la fiesta de San Juan. Una propuesta que, miren, el 28 de junio se va a estar realizando, obviamente abierto a todo público. Va a ser una feria española a partir de las 17, Bien. un espectáculo y fiesta gastronómica a partir de las 18 Sí. y el encendido de la hoguera a partir de las 20 horas. Excelente. Así que sábado 28 de junio, aquellos que están por la zona de La Plata o que viajan para La Plata, Alrededores. pueden acercarse a la calle 42, número 1223. ¿Repetimos? Sí, calle 42, número 1223, sábado 28 de junio, a partir de las 17 horas, esta gran fiesta del Centro Asturiano de La Plata, el Centro Gallego, Cultural Andaluz, Castellano Leonés y la Sociedad Española de Berisso. Excelente propuesta, realmente están todos invitados en esas zonas de La Plata y los alrededores de la ciudad de las Diagonales, ¿eh? Así es. Así que bueno, y vamos ahora con la Asociación Centro Partido de Carballiño, porque está preparando el cocido gallego el próximo domingo 29 de junio. El próximo domingo, Carballiño. Así es, Bien. quedan pocos lugares, Hay que así apurarse. que aquellos que quieran disfrutar de unos bocaditos variados, un cocido gallego, un postre, café, rifa, bueno, un show tremendo que siempre ahí hay en lo que es la Asociación Centro Partido Carballiño, pueden reservar, atención, quedan pocos lugares. Pueden reservar al 11 49 40 18 50. Vuelvo a repetir, 11 49 40 18 50, y allí María Silvana Reynoso de la Asociación Centro Partido de Carballiño los va a estar atendiendo para reservar. Va a haber show con Richard Santos, y la música con el DJ, como siempre, el amigo Alberto Ángel Oscar Chicone de Miguelina, tan conocido por todos. Y atención, porque con el valor de la entrada ya también tienen la rifa incluida, porque va a haber grandes sorteos. Claro que sí, así que pueden disfrutar este cocido gallego domingo 29 de junio, 13:30 horas, en la Asociación Centro Partido de Carballiño, que está ubicado en Juan Carlos Cruz, 1361 en Vicente López. Para no perdérselo, una excelente propuesta realmente. ¿Qué más, Mili, por favor? Así que bueno, y vamos a cerrar ahora sí, nuevamente, miren, vamos a viajar de nuevo a empezamos con Mar del Plata y cerramos con Mar del Plata, pero esta bueno, vez está bien. con los amigos del Centro Gallego de Mar del Plata, Sí. que están preparando el almuerzo aniversario número 73. Sí. El próximo domingo 29 de junio a las 13 horas. Ellos están ubicados en 20 de septiembre de 1946, repito, en el Centro Gallego de Mar del Plata. Así que una gran fiesta que están preparados, más los chicos ahí del conjunto Alborada, Sí, que siempre están en el coro, la verdad que excelente. están haciendo una movida muy, muy interesante allí. Así que
Para más consultas se pueden comunicar con ellos. 0223 57 85 081. Repito, 0223 57 85 081 o a través de las redes sociales del Centro Gallego de Mar del Plata. Excelente, entonces. Amigos, hemos compartido aquí en nuestro programa En el Sol de Nuestra España noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina